quien me nombró, y por cortesía y por obligación, y le expliqué las razones de mi abandono de la fundación. Tengo que decir que efectivamente cuando accedió la señora alcaldesa al primer mandato de gobierno, me convino para que yo estuviera en la fundación, inclusive me encargara de responsabilidades importantes de las fundaciones. Tengo que decirlo en honor a la verdad. Yo exigí, pedí que estuviera la oposición también, y en ese sentido se aceptó y admitió que los grupos de la oposición estén en la Fundación Baltasar Lobo, me refiero al Partido Socialista y a Izquierda Unida. Por tanto, yo me debía a la señora alcaldesa explicarle mis criterios, que también quiero aclarar muy bien. Miren, no son unos criterios puntuales, políticos, de discrepancia con el equipo de gobierno y con la señora alcaldesa. No es eso lo que yo traigo aquí. Quien así lo creyera, juzgaría mal. No es un oportunismo del político que tiene una responsabilidad cultural y aprovecha el momento idóneo para irse. No. Es, tengo que decir, el largo proceso de una muerte anunciada. En el momento les indiqué que la Fundación Baltasar Lobo era muy importante para Zamora, pero trascendía a Zamora. Porque el Ayuntamiento de Zamora no podía asumir las cargas y los gastos que esto iba a significar. Pero en aquellos momentos aurorales del boom, de la construcción y de los beneficios municipales, entendieron que aquí era Jauja, el reino de Jauja, y que ahí había que aprovechar con un sentido político y sobre todo partidista esa función. Y yo tengo que decir aquí que efectivamente Lobo estaba agradecido a Zamora porque la Diputación Provincial, de quien ahora me estoy dedicando al estudio de sus archivos, le donó y le dotó con una beca significativa en Madrid, gracias a la cual Lobo pudo llegar, sin duda, con el proyecto, la producción que llegó, y toparse con quien se topó, y estar en un ambiente que aquí le hubiera sido inviable e imposible. Y luego, agradecido todo aquello, vino a responder a Zamora con una generosidad que nunca se pagará lo suficiente. Es verdad que esta obra de Lobo no nos ha venido gratis. Efectivamente, ha habido que pagar al fisco parisino 200 millones de pesetas de los tiempos, hablando de 25 años, y otras gabelas y gastos coetaneos que han traído, para al final ver que después del proyecto Transmuseo, que vino de Europa, notable cantidad de dinero para hacer el museo Baltasar Lobo, el museo no existe. ¿Dónde está? Díganmelo. ¿Dónde? La cultura es el pariente pobre y al poder le conviene que lo sea, porque de la gente culta no pueden esperar halagos, como es obvio, sino críticas, que no destruyen, que no son censura, sino que ayudan a fortalecerte, a mejorarte, a cambiarte. Lo he ido proponiendo, porque he estado en la fundación siempre, y hay mucha gente que lo confirma, de manera constructiva, dando datos, ideas, proyectos, porque yo sé lo que es una fundación, manifiestamente mejorable, puedo aprender mucho más. Porque participo en fundaciones de calibre, lógicamente, nacional e internacional, y sé de lo que hablo. Y, lógicamente, yo tengo que decir que en una fundación sí que tenemos que estar para poner el hombro, pero cuando estamos de acuerdo con el proyecto, la filosofía y lo que pretenden. Porque si lo que se pretende es salvar los muebles políticos o partidistas, yo no puedo estar de acuerdo, porque la política y la política de partido están en las antípodas de lo que es la cultura y la proyección cultural.
Y yo no represento aquí exclusivamente a un partido, aunque pueda que lo esté por esto, no. Yo represento aquí, y así me considero, como una de las gentes que ha contribuido algo en Zamora, al campo y al panorama cultural, para presentar un proyecto, unas ideas. Y en esa función yo no puedo estar de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con un detalle, fíjense si es significativo. La Fundación, pues, se ha reunido escasas veces en los últimos 3 años. Escasas veces, no han llegado ni a 3, 2. ¿Viste? Cualquier fundación tiene un mínimo de reunión de 2, 3, marcadas en los estatutos. Y se han reunido, pues, realmente para no decidir nada. Y un asunto importante como puede ser este del traslado ahora, pues la Fundación no lo sabía. La Fundación no se le comunicó, ni se reunió, ni se le llamó, ni se le dijo, ni se le advirtió. Nos encontramos y nos enteramos por los medios y luego, pues en una comisión. Y cuando se le preguntó a alguna persona cuyo nombre no quiero acordarme, pues claro, dijo, que esto no les interesa a ustedes, la comisión. Pero yo a usted, ¿cómo nos interesa la comisión de cultura? Está parada. No nos interesa a usted, sí, pero ¿a quién le interesa la fundación? ¿Y usted con quién encontró? ¿Qué vamos a ver? Sabemos aquí lo que es un museo. Un museo no es un lugar para almacenar cosas, ni para recoger cosas. Eso ya pasó hace muchos años en la historia. Un museo tiene que tener elemental, y yo lo indiqué, sea una escuela de París, pero podría serlo. Un museo tiene que tener unas obras muy significativas, tiene que tener una sala de exposiciones, otra itinerante, un taller de restauración de obras. Y luego tiene que tener también la biografía expresada en documentos, en el desarrollo biográfico del autor, etc. Pero además tiene que tener algo más, si hablamos de patrimonio cultural y si hablamos de arte cultural. Un artista tiene que tener los coetáneos que le dieron sentido y con los que convivió. Y si algo tiene Zamora, si en algo tenemos alguna plusvalía significativa, es en el campo del arte y del mundo poético. Y eso, ese compromiso con mi conciencia, con la persona, con mi responsabilidad y con la cultura, es lo que me lleva a decir no. He hablado también con muchas gentes de la cultura de Zamora. No se les ha ocurrido a estos y los anteriores señores, sobre todo, que son los anteriores señores los que montaron el invento. Los anteriores señores del Partido Popular, estoy refiriendo. Hablar con las gentes de cultura de Zamora, con los pintores, con los escultores, a los que luego alaban y se van a gloria, pero que los inutilizan, o que los usan, o que no los consultan, o que no les interesa lo que vayan a decir. Y eso no está, desde luego, en mi filosofía y en mi pensamiento. No estoy, no pienso como ellos. Y por tanto tengo que decir, lamentándolo, repetir a mi maestro, no es esto, no es esto, por lo que yo vine a la Fundación y por lo que creí en la Fundación. Y obligatorio, con mi confesión pública ante ustedes, tengo que decir, convocar mi dimisión irrevocable y, salvo que cambien mucho las cosas, créanme que incluso si llega nuestro partido a tener responsabilidades de gobierno, que dudaré mucho en entrar. Por no decirles, digo, no voy a entrar si la filosofía no cambia. No es cuestión de partido, es cuestión de pensamiento, de filosofía, de coherencia y de ética.